¿Por qué pensás que va a ser una broma? No lo sé. Si ya estuvo en Sobredosis de TV previo a las elecciones. Claramente. Y además hay muchos temas para hablar de la actualidad. Por favor. Además, mire, lo vamos a presentar como corresponde. Está aquí. Primera vez en la historia, como me contó la Rumisca, de este programa, que viene un presidente aquí a un programa de televisión, que lo ve todo el mundo, donde va a hablar con nosotros y con ustedes también. Llega aquí a Sobredosis de TV, los estudios de C5N, el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¡Ay, cómo le va! Gracias, presidente. ¡Querido! A ustedes. Pero ¿cómo le va? Usted sabe, Bueno. créame, en serio, yo le dije recién, cuando lo vi, será usted, y era usted, mi hijo. Y era yo, Robertito. Lo que pasa es que nunca me crees, Robertito. No, Era yo. No, yo sí le creo, presidente. Era ¿Cómo yo. estamos? ¿Cómo va? Bien, Bien. gracias a Dios, muy bien. ¿Se lo ve bien? Sí, estoy muy bien. Hoy disfrutando en vivo y en directo. Sí. Suelo gracias. disfrutar en casa, Sí. viéndolos allí, ¿Es verdad que nos ve todos los sábados? todos los sábados. Y me ¿De dice que... principio a fin? Sí, definitivamente. el horario de la cena ya sabe Fabiola que Sí. es mirando Sobredosis de TV. Le Pero mandamos muy un bien. Pero beso. además me reciben mensajes míos Sí, claro. haciendo comentarios. Le mandamos un beso a la primera dama, a Fabiola Yáñez, y a dice a su hijo, que soy fan de Ahí las anda redes. también, ahí anda Yo también. sé ver- que hay muchos temas para hablar, por Sí, supuesto, de la viste, actualidad, viste, de lo que está ocurriendo en Argentina con la nueva fase que empieza a partir del día lunes. Pero no puedo dejar de hacerle una pregunta para romper el hielo, por si se siente algo tensionado con nosotros, de alguien que es cercano a usted, con un nivel de malicia, me dice. Pregúntale a Alberto Fernández si va a colaborar con Argentino Junior para hacer la cuarta tribuna. Le digo, yo no le puedo decir que se lo digo yo. Ese No, es no. Massa, ese es Massa, es ¿Usted te un dice? detractor. Ayer fuimos a... Yo vi el complot, a Rosario. Sí, Estaba- yo lo está vi, claro, yo Robertito. lo vi, estaba ahí. Y vi que no Yo te no doy prendiste. nombres, Y ¿eh? vi que no te prendiste. Yo no doy Alberto, nombres. Y vi presidente. que no te prendiste. Ese es Massa, que es un resentido porque añora volver a la A y entonces nos dice que nos falta una tribuna. Pero ya la vamos a tener la tribuna. Ya le mandé las fotos de lo que vamos a construir. Vamos a tener la cuarta tribuna. Va a ser una cancha muy linda, como merece ser una cancha que se llama Diego Armando Maradona. El único estadio de la Argentina se llama Diego Armando Maradona. Y bueno, que Massa que vuelva y que venga cuando ascienda. Decirle que venga, que ascienda primero y vuelva. Mira qué chicana. Y Que aparte vuelva. más Atlanta va a ascender antes, te lo quiero decir. Pero es verdad lo de la tribuna, o sea, el hincha de Argentinos está Es absolutamente, ilusionado. es verdad lo de la tribuna, lo estuvimos hablando el otro día con el presidente que me mostró con los planos y demás. Va a quedar muy lindo. Presidente, feliz día del abogado, ante todo. Ay, ¿eh? sí. Muchas gracias. Feliz día del abogado, Sí, primero. muchas Y gracias. decirle, bueno, acabamos de conocer las cifras de lo que pasa aquí en Argentina, la gente lo está minimizando, estamos, la verdad que en el puesto número 4 con la cantidad de infectados, pero depende de nosotros también salir adelante, presidente, ¿no? A ver, vemos en la calle la gente que se cuida como puede, pero le estamos ganando o no la batalla al COVID-19. Hay muchas lecturas para hacer. Ahora, hay una sola realidad, que en la medida que la circulación aumente, las posibilidades de contagio crecen. Y que cuando la apertura se va dando, Sí. la gente objetivamente se va relajando, porque va viendo como cierta normalidad en la vida. Y cuando uno se relaja, es cuando más expuesto está. Entonces, yo quiero que todos tengamos presente que no es que estamos bien. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires, digamos que una suerte de meseta de una cantidad muy importante de casos. En estos últimos días ha trepado a 1.200 casos más o menos. Venimos en 1.000, en los últimos 2-3 días ha trepado a 1.200. Tener 1.200 casos en una ciudad es un montón, ¿eh? No es poco. Es verdad, está mesetado, pero está mesetado en un nivel muy alto. Lo mismo pasa en la provincia del Gran Buenos Aires y lo mismo está pasando en el interior del Claro, país. que creían que estaba la batalla Yo ganada. y no lo es que así. ayer traté de transmitirle a los argentinos es que el problema ha trascendido al área metropolitana de Buenos Aires. Que el problema hoy está en Mendoza, que el problema hoy está en Jujuy, que el problema hoy está en Entre Ríos, que el problema hoy está en Santa Fe, que el problema hoy está en Córdoba, que el problema está en Río Negro, que el problema está en Tierra del Fuego. Y que lo que tenemos que cuidar siempre es garantizarnos que todos los argentinos tengan las camas necesarias de terapia intensiva para, llegado el caso,
ser bien atendidos. ¿Y no puede sonar contradictorio que en este momento que recién hacía la evaluación de los casos de COVID, pensando en la capital federal, se aprueben flexibilizaciones, como es por ejemplo la apertura de bares y de restaurantes? Honestamente lo discutimos mucho con Horacio Rodríguez Larreta. Y honestamente yo entiendo que para la ciudad de Buenos Aires la gastronomía es una actividad muy importante, yo lo entiendo. La idea inicial de él era abrir 8.000 bares y restaurantes que pudieran atender en las veredas, guardando espacio, guardando distanciamiento y demás. Y yo lo que le pedí es que habilite solo los que ya están habilitados a tener mesas en las calles, que son 2.000 restaurantes y bares. Pero que además seamos muy estrictos en los protocolos, porque no es verdad, le han hecho pensar a la gente que estar en la calle, que estar al aire libre, estando al aire libre el riesgo no existe. Claro, no el se riesgo contagia, existe. y claramente que sí. Existe, ¿Sí? es menor el riesgo, Sí. es cierto que es menor, pero existe. Pero usted sabe que no respetan la distancia social tampoco. No, claro eso, que no. Eso la gente... A ver, mire, nosotros hacemos móviles todos los días y deambulamos por la calle, estamos expuestos claramente, pero si bien se usa el barbijo aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA también, vemos que o les cuesta o nos cuesta, me incluyo, en esa distancia social, porque el argentino creo que está haciendo todo lo posible para salir de esta, ¿no? Pero la realidad es que el virus está y todavía Pero, no se Robertito, si retira. nosotros encontramos un lugar habilitado para sentarnos a tomar un café, Sí. lo razonable es que nos relajemos tomando el café. Nos Porque olvidamos. es así. Nos olvidamos. Nos claro, olvidamos, claro, porque sí. es así. Y No sí. es que somos necios, que no queremos escuchar. Es algo natural en la conducta humana. Entonces, fíjense ustedes que donde más problemas hubo es donde las aperturas fueron más amplias. Jujuy. Pero perdón, ¿usted no Mendoza. quería abrir bares y restaurantes o quería solamente los 2.000 No, y se yo terminaron yo ampliando hubiera los preferido 8.000? esperar un poco más. Él me planteó una necesidad, una presión muy grande de los comerciantes, que yo puedo entender, y como no quiero cargar responsabilidad sobre él, porque es una decisión que tomamos. Pero la verdad yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos muy lejos de haber ganado la batalla, pero muy lejos, y que la verdad hemos hecho un esfuerzo enorme todo este tiempo, que dilapidarlo en los últimos minutos no tiene sentido. ¿Y No cuándo, tiene sentido. ¿cuándo volveríamos, presidente? Porque nos preguntamos todo eso, ¿no? Hasta el 20 de septiembre tenemos esta fase, que es prácticamente lo que estamos viendo ahora, con más cuidados, y el argentino se pregunta, ¿no? A ver, ¿cuándo se volverá a la vida anterior? No, porque es muy difícil, porque todo cambió, los paradigmas de cada uno son diferentes. Si la vacuna la tenemos Sí. rápido, Sí. eso va a ayudar a volver a la vida anterior rápidamente. Enero, febrero, marzo. Y cuanto antes, porque la verdad es que nosotros tenemos la posibilidad de producir una vacuna acá, que dicen que durante el primer trimestre del año entrante podremos Sí. tenerlo. Pero hay varias vacunas en marcha. Hay vacunas chinas, hay vacunas rusas, Sí, sí. hay vacunas americanas. La primera que llegue la vamos a ir a comprar. Eso está claro, no nos vamos a quedar esperando que nosotros la produzcamos si es que hay alguien que tiene la vacuna antes. Pero lo que tenemos que entender es que nadie nos está garantizando la vacuna para dentro de un mes. Nadie. El que más rápido dice llegar, llega en febrero. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, que no hay otra vuelta. Y este no es un problema de libertades. Aquí nadie le está quitando la libertad a nadie. Estaba escuchando el energúmeno que escribió ese tuit contra Cristina. Hay que ser un energúmeno realmente. Acá, El de las acá amenazas. Sí, exactamente. Acá nadie... 3 causas están encaradas en contra de... que además forma parte de un partido político. Claro, pero por eso digo que son los mismos sectores que están contra la cuarentena, que están contra el barbijo, que dicen que yo soy socio de Soros y no sé en qué complot universal estoy. O que se enamoró de la cuarentena. Que me enamoré de la cuarentena, que no sé qué hice con Bill Gates. No se pueden decir tantas estupideces gratuitamente. No se puede. Estamos en una pandemia y el mundo lo padece. Bueno, Y todos los días vemos cómo van cayendo amigos nuestros contagiados. cada vez más. Cada vez más. Y lo que más cuesta entender, usted lo acaba de decir,
que claro, vos decís le tocó al otro, pero cuando te toca de cerca, con gente que trabaja contigo, con gente conocida, que hemos visto muchos periodistas que han entrado en la etapa de la cuarentena porque se han contagiado de COVID-19, y cuando te toca un amigo, el amigo de un tipo joven que te dice, no, joven, 35 años, no tenía ninguna afección, está con un respirador. Entonces ahí creo que sí se toma conciencia, y también cuando uno ve esa masiva marcha que hacen de la anticuarentena, que decís, bueno, de aquí salen 20 Miren, contagios más. Yo no quiero hablar, lo que quiero es calmar los ánimos y entender que estamos en una situación crítica. Lo que quiero decirles es que cada vez que hubo una de esas marchas, 15 días después crecieron los contagios. Cada vez que pasó. Avellaneda no tenía ningún caso. Estoy hablando de Avellaneda, Santa Fe. Avellaneda no tenía ningún caso. Coronavirus tiene hoy el intendente. Y fueron al banderazo de Vicentín, y fueron al banderazo por la libertad. ¿Y usted cree que esas marchas están fogoneadas por parte de la oposición? Bueno, muchos opositores convocan esas marchas. Muchos opositores convocan esas marchas. Yo lo que creo es que todo el mundo tiene derecho a no estar conforme con el gobierno, y todo el mundo tiene derecho a criticar. Y si hay algo que existe en la Argentina es libertad para criticar. Lo que creo es que tienen que aprender a criticar en la pandemia. En la pandemia no se critica con manifestaciones, se critica de otro modo. Prefiero que salgan a los balcones y golpeen la cacerola, y no que se junten como se juntan y contaminen como contaminen a muchos que van como van y terminan como terminan. ¿Y cómo tomó que el expresidente Mauricio Macri haya hecho una crítica y de hecho haya adherido a una de esas manifestaciones vía tuit, estando lejos en Europa, primero de vacaciones? Sí, la verdad es que él se dio por ofendido porque yo conté una charla que tuve con él. Yo suelo decir en público las mismas cosas que digo en privado. Y por lo tanto, él puede contar todas las charlas que tuvo conmigo, no tengo ningún problema. El de que le dijo que se mueran los que se tengan que morir. Yo no tengo ninguna necesidad de mentir. Y la verdad hubiera querido nunca tener que escuchar esa reflexión de un expresidente. Solo lo escuché y le dije, bueno, gracias por el mensaje, y di por terminada la charla porque no tenía mucho más que hablar. Pero la verdad es que no me parece feliz que un presidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia. Hoy vimos lo que está pasando en Alemania. ¿Y en España también? Y en España, pero en Alemania, el gobierno de Merkel mandó reprimir las marchas anticuarentena. Y Merkel no es una marxista totalitaria. Leninista. No es una populista, ¿no? No, es una persona muy seria, a quien he conocido y a quien respeto mucho. Y así actúa. Presidente, para todos que nos están mirando, y es muchísima gente, para aquellos que no fueron sus votantes y que no están de acuerdo con la cuarentena, que no están de acuerdo con todo lo que está pasando, es bueno que les diga este mensaje, ¿no? Porque quizás usted lo dice y ellos no lo interpretan, pero ¿en qué etapa estamos nosotros ahora? Porque parece que no les entran balas, ¿no? Porque no la entienden todavía. Nosotros nos hemos fijado etapas, ¿no? Nos fijamos una primera etapa que fue la de la cuarentena temprana, para poder prepararnos sanitariamente y poder garantizar que si la gente se contagiaba, iba a poder tener la atención de salud que merecían. Y la verdad que así lo hicimos, y lo aprovechamos muy bien. Un dato les doy. En marzo, la provincia de Buenos Aires tenía 980 unidades de terapia intensiva. Hoy están ocupando alrededor de 1.200 camas de unidades de terapia intensiva. Eso quiere decir que hoy habría alrededor de 220 personas que estarían sin atención. Hubiese colapsado. Eso hubiera colapsado, exactamente. ¿Qué hicimos en el medio? Poner 1.100 camas más. Y eso permite que hoy el sistema de la provincia de Buenos Aires esté ocupado en alrededor de un 55% de camas de terapia intensiva. Esto que hicimos en la provincia de Buenos Aires se hizo en la ciudad de Buenos Aires y se hizo en todo el país. Y por eso hasta el día de hoy todos pudieron ser atendidos. Eso sirvió. Lo que pasa es que eso no garantiza no contagiarse y eso no garantiza no enfermarse.
Eso solo garantiza que si uno se enferma, va a tener la atención médica que necesita. Que un médico no tenga que elegir. Exactamente, que fue lo que pasó en Europa. En Europa, cuando el sistema de salud colapsó... Y en Chile también, ¿eh? En Chile pasó lo mismo, en Santiago fundamentalmente. Cuando el sistema de salud colapsó, las muertes se multiplicaron por 2. Se multiplicaron por 2. Y eso es lo que yo quería que no nos pase. Nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo de concientización para todos los argentinos y todas las argentinas. El problema no terminó. El problema está en la puerta de cada una de nuestras casas. Debemos tener cuidado, debemos preservarnos. En lo posible, no salgamos en la calle. Necesitamos evitar las reuniones sociales, porque en las reuniones sociales, en lugares cerrados, es donde más prolifera el contagio. Hoy habló con el presidente de Chile, ¿no? Hoy hablé con Piñera, sí. ¿Y qué hablaron en relación a las relaciones bilaterales y en relación a la pandemia también? Hablamos un rato largo, fue una linda charla. Tenemos una buena noticia, porque a partir de hoy, los argentinos que viajan a Chile, cuando llaman a la Argentina, no van a hacer más llamadas de larga distancia. Van a ser llamadas locales y viceversa. Los chilenos que están en Argentina, cuando tengan que llamar a Chile, van a hablar como llamadas locales. Y eso es un gran avance de integración. Integró la cordillera. Integró la cordillera. Claro, exactamente. Logramos superar eso. Pero hablamos también de la situación. Chile, gracias a Dios, ha logrado contener ese problema que tuvo inicialmente con la falta de sanatorios y de camas de terapia intensiva, y lo está sobrellevando bien. Está igual que nosotros, Chile no lo colapsó, ha terminado el problema. Chile colapsó más que nosotros, presidente, porque empezaron más tarde con la cuarentena. Chile colapsó más que nosotros, colapsó Santiago de Chile, más que nada, pero bueno, poco a poco fueron normalizando a un costo importante, porque se perdieron muchas vidas en el camino. ¿Qué dice económicamente Piñera, pensando que Argentina tiene una presencia del Estado muy importante? El Estado argentino hizo un despliegue y lo sigue haciendo desde el punto de vista económico muy, pero muy importante. Chile tiene otra concepción, tiene otra política, otra mirada de la economía, así también la ha ido, porque ha tenido un estallido social muy importante. Pero sin entrar en detalle, me gustaría saber la mirada del presidente hoy de Chile de lo que es el ATP en la Argentina, de lo que es el IFE en la Argentina. ¿Llegaron a hablar de ese tipo de cuestiones? Bueno, en los hechos, Chile copió mucho de esos instrumentos y los aplicó. Aplicó el ATP, si no me equivoco, y aplicó el IFE. A su modo, lo aplicó también en Chile. Y eso está muy bien. También es cierto que Chile tiene un estado de conmoción política muy grande, que se inició antes inclusive de la pandemia, con motivo de un aumento del precio de los subtes, ¿no? Del viaje en subte. Así que todo eso generó una gran conmoción. Hoy en día Chile tiene muchas de esas medidas de atención del Estado a los sectores más vulnerables, que son iguales a los que la Argentina promovió en su momento. Presidente, la Argentina en ese punto tiene, nosotros tenemos que valorar mucho el esfuerzo que hicimos, porque por más que se ofendan, cuando uno compara, por ejemplo, la caída del salario real en el año 2019, en los primeros meses del año, fue del 20% la caída del salario real, y en la pandemia fue del 8%. Cuando yo digo nos fue mejor con la pandemia que con el gobierno anterior, lo digo porque objetivamente es así. Sí, tiene que ver con se lo sacaron políticas. de contexto, porque hablaba del claro, empleo. hablaba del empleo exactamente. Y cuando uno mira la cantidad de empleo en blanco destruido, se destruyó más en los primeros meses del año 2019 que ahora. Y por eso yo digo nos ha ido mejor, solamente para entender por qué la Argentina está entre los países que el mundo reconoce más ha protegido a la gente y más ha protegido el empleo y el trabajo. ¿Qué le quita el sueño a estos casi 9 meses de
de su mandato, ¿no? Desde que comenzó bueno, a dirigir a los argentinos. Usted se levanta o se acuesta muy tarde también con todas las preocupaciones que hay, pero ¿qué realmente le quita el sueño, presidente? No, lo que me quita el sueño es que yo no quiero que haya más contagios. No quiero que la gente se lastime, no quiero que la gente sufra una enfermedad. Algunos la minimizan y quienes viven la enfermedad dicen que no es una enfermedad fácil de llevar. No hablemos de los adultos mayores, que son los que peor la pasan. Hablemos de gente más joven, que dicen que es doloroso, que no es una... Y que asusta. No es una gripe más. No es una gripecinia. Exactamente, no es eso. Y que asusta, presidente. Es una enfermedad y yo lo que más me preocupa es tratar de que la gente entienda que uno está hablando en favor de ellos, no está hablando en favor de uno. Lo que más quisiera yo es que nunca hubiera llegado a esta pandemia. Lo que más quisiera yo es que nunca hubiéramos tenido que enfrentar una cuarentena. Yo el otro día le decía a Kristalina Georgieva que la verdad nunca pensé, cuando asumí, yo recordaba la primera charla que tuve con ella, los problemas de los que le hablaba, y entonces le dije, bueno, ¿se acuerda de todos esos problemas? Y bueno, ahora multiplíquelo por 1000, porque los problemas se me multiplicaron por 1000. Ahora, sigo con los mismos propósitos. Yo quiero que los problemas no se resuelvan a costa de los que menos tienen. Yo quiero que los problemas no los paguen los que menos tienen. Y quiero que el Fondo Monetario sepa que nosotros los argentinos vamos a salir del problema con nuestras recetas y no con las recetas que otros nos Ahora, traigan. presidente, eso suena bárbaro, suena coherente y suena lógico, pero el Fondo Monetario Internacional siempre tuvo el mismo libreto y siempre lo que pidió fue ajuste en los países donde le había prestado. ¿Cómo la va a convencer? Yo creo, cuando todo esto empezó y yo todavía no había asumido la presidencia, un día hablé con el Papa Francisco, a quien lo escucho mucho, y siento que siempre me aconseja bien. Y me dijo aquella vez, hable con Kristalina Georgieva y háblele de la pobreza, porque ella entiende la pobreza. ¿El Papa Francisco le dijo eso en recomendación para su relación con el FMI? Fue un consejo que me dio para cuando yo encare mi charla con ella. Ella entiende la pobreza, porque ella vivió, ella, si yo no me equivoco, es húngara, y vivió en la Hungría comunista. Y ella vio de cerca lo que fue la pobreza. Y el Papa no se equivocó. Y esto lo cuento públicamente porque se lo dije a ella. Le dije, el Papa me dijo que le hable a usted de la pobreza. ¿Y ella qué le dijo? Que el Papa tenía razón. Y yo tengo mucha confianza en que ella entienda. Y tengo mucha confianza en que ella nos acompañe. Y tengo mucha confianza en que ella se dé cuenta que no le podemos hacer pagar más costos a los que ya prácticamente han perdido todo. A ellos lo único que tenemos que hacer es tenderle las manos y volverlos a poner en el escenario de la sociedad argentina. Para salir de este momento que suena un poco triste. O sea, ¿usted confía que no nos van a, o que no le van a pedir, digo, que nos van a No, pedir yo como país, confío, que no yo nos van a conf- pedir ajuste? No, yo confío en que no voy a hacer un ajuste que pague la gente. Confío en mí. Sé lo que voy a hacer. Eso no lo voy a hacer. Y tengo confianza en que ella me va a entender. Tengo confianza. Para salir de este momento que es un poco duro. Mientras hablamos con ella ayer, si no me equivoco, a la mañana. Sí. Y apareció Dylan. En medio, Su perro, que mi tiene perro. página de Instagram, usted sabe que su Tiene perro. página de porque la Instagram. conversación era Le va mejor que a mí. Y tiene Era otro- por Zoom, la conversación. La conversación era telefónica. Ah, Era telefónica. Usted pero está diciendo que apareció su estábamos perro. Estábamos con manos libres hablando y de repente no sé qué dijo ella y se puso a ladrar Dylan mal. Y entonces me pregunta ella, me dice, veo que está su perro Dylan cerca. Ah, Ah, Y sabe de entonces Dylan, le dije, sabe de Dylan. ¿sabe lo que le pasa? ¿Sabe qué le pasa? Dylan es un perro progresista, se pone muy mal cuando hablo con el fondo. ¿no? Pero, Y presidente... ella se rió conmigo, Presidente,
nos preguntamos también para todos aquellos que están laburando, lo dijo recién, ¿no? Los gastrónomos, la gente de la clase media, los que tienen sus pymes y demás, que le están poniendo el esfuerzo. Mucho esfuerzo. Le ponen el hombro, y Mucho no bajan los brazos y siguen adelante. Leen las páginas de todos los diarios, no es porque sea uno u otro. Y a muchos, Sí. perdón que te Sí, interrumpa, sí. Robertito, Sí, querido. pero a muchos de ellos Sí, también los estamos ayudando con el ATP. sí. A muchos de ellos, y estamos encantados de ayudarlos. Mire, a lo que iba, que los escucho, amigos míos, gente conocida, gente en la calle que te dice, que te escriben, vio que las redes sociales hoy por hoy es un foro donde la gente se descarga. Y muchos dicen, no, yo me voy de acá, de la Argentina, ya puse todo lo que tenía, perdí todo, me fui y ahora esto. Y todavía siguen pensando en que se quieren ir, pero en el fondo tienen ganas de quedarse, presidente. Entonces, a esa gente que se le cruza por la cabeza, como a muchos que quizás en otro lugar pueden encontrar otro futuro, ¿qué le dice? Que lo que le pasa a la Argentina le pasa al mundo. Que no es verdad que lo que está pasando hoy le pasa a la Argentina. Le pasa al mundo. Y la Argentina, dentro de todo, la está llevando bastante bien. Y los primeros datos de los últimos meses dan cuenta de que hay mucho repunte de la economía, que hay repunte del consumo y que hay repunte de la economía. A mí no me gusta dar datos que tengo porque no quiero sonar exitista, porque acabo de decir que la gente tiene que cuidarse, tiene que quedarse en sus casas y no quiero que sienta que está todo pum para arriba. No. Pero la Argentina se va a recuperar y se va a recuperar bien y se va a recuperar rápido. La Argentina, nosotros no somos conscientes de lo que hicimos, Roberto. Nosotros pasó todo con un vértigo tan inusual que no nos pusimos a medir lo que hicimos. Pero nosotros llegamos, creamos la mesa contra el hambre, creamos la tarjeta alimentar, llegamos a más de 1,5 millones de mujeres para que alimenten a sus hijos más chicos, mejoramos la asignación por hijo, cuidamos que el ingreso de los jubilados nunca estuviera por debajo de la inflación. A los jubilados les cumplimos la promesa de darles los medicamentos gratis. Eso para una jubilación mínima significa un ingreso indirecto del 30%. Un jubilado que ganaba 12.000 o 15.000 pesos en ese momento gastaba 5.000 en medicamentos. Ahora esos 5.000 los gastan en otra cosa porque los medicamentos los tiene gratis. Nos dimos cuenta que había muchísimos argentinos que no tenían ningún tipo de auxilio. Creamos el IFE. 9 millones de argentinos cobran el IFE. Nos dimos cuenta que muchos de esos pequeños comercios no podían mantener a sus empleados. El laburante, presidente. Exactamente. El laburante. Exactamente. Sí. El que tiene pequeños comercios, el que tiene un restaurante, el que tiene un bar con 4 mozos, no podía mantenerlos. Les creamos el ATP. Y 2,5 millones de argentinos, 2,5 millones de argentinos siguieron cobrando su sueldo y pudimos mantener la fuente de trabajo. Y mientras todo esto pasaba, tuvimos que poner de pie el Ministerio de Salud que habían quebrado, tuvimos que crear hospitales de urgencia, preparar al personal sanitario, prepararnos para atender la pandemia. Y como si eso no bastara, nos hicieron negociar con los acreedores una deuda que nos dejaron que era formidable. Formidable. Para que la gente sepa solamente, entre el año 2020 y el año 2025, la Argentina tenía que pagar 45.000 millones de dólares, que hoy no va a pagar, merced al acuerdo que logramos. Ahora, al final Y que Guzmán al no cabo- era sacachispas. ¿Qué ¿Cómo? es? Al final Guzmán no era sacachispas. Nunca ¿Quién fue es Guzmán? sacachispas, nunca fue sacachispas. ¿Pero quién sería hoy Guzmán? El Bayern Múnich. Guzmán es alguien a quien conocí hace unos años, que me impresionaba porque era un chico muy jovencito que estudiaba en Colombia, pero venía a la Argentina todos los años para ver qué pasaba en la Argentina y cómo evolucionaba la Argentina, y nos explicaba su mirada sobre Argentina, y que la verdad tiene cierta veta de patriota. De verdad lo digo esto, ¿eh? Es un chico que dejó, la verdad, la comodidad de Nueva York, el reconocimiento académico de una comunidad universitaria como la de Columbia,
y se puso el overol y al lado mío me dijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y él marcó una estrategia. Yo le dije, estos son los objetivos y tráeme vos la estrategia. Y funcionó. Y trabajamos a la par los dos. Guzmán nunca fue sacachispas. Guzmán es un hombre de bien. Es un economista que entiende la economía como la entiendo yo. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humanista. Que lo primero que tiene en mente es cómo el hombre progresa. Y pone el servicio del conocimiento económico al progreso del hombre. Eso es Guzmán. ¿Y qué se tiene pensado para esa reactivación económica? Pienso en esos sectores porque hay sectores que se ven y están aún más vulnerados que otros, como es el caso del pequeño comerciante, como es el caso que tienen un restaurante que recién mencionábamos en Capital Más vulnerado es Federal. el que está en la calle sin nada. Total. Esos 9 millones de personas que cobran IFE son los más vulnerados de todos. Y a esas personas lo primero que tenemos que hacer es que la actividad se recupere, que la inversión crezca, que la producción aumente y que el trabajo sea una demanda constante. ¿Y cómo se puede Producción y trabajo. Lo hemos hecho 1000 veces. Días atrás le recordaba a Santiago Cafiero que la primera vez, creo que fue el 18 de mayo que Cristina anunció por tweet Sí. que yo era el candidato. A la semana hicimos un acto en Merlo. Y tuve que hablar por primera vez ante miles de personas. Y allí dije cuál era mi desafío. Mi desafío dije, la Argentina está en aquel momento dije, la Argentina está en un laberinto. Yo ya estuve en ese laberinto con Néstor. Y yo ya sé cómo se sale de ese laberinto. Sí, pero no imaginaba la pandemia. Tengan confianza en mí. Ya estamos demostrando cómo salimos del laberinto de la deuda. Ahora vamos a salir del laberinto de la economía postrada que nos dejaron. Vamos a salir. Lo hicimos una vez y lo vamos a hacer 2 veces. Es lo que el destino nos dejó. Alguien me dijo el otro día que me hizo una carta astral, Vilma Ibarra, que Vilma viene con esas... ¿Se hizo una carta astral, presidente? Vilma tiene esas amigas que le gusta la astrología y esas cosas, ¿no? No me hizo una digas. carta astral y dijo que yo estoy predestinado Sí. a siempre tener que construir sobre las cenizas. Y a veces digo... Como el parece ave que es fénix, cierto. así, que parece resurge que es de allí. cierto. Y sí. Sí, parece que es cierto. Sí. Pero la verdad no me asusta. Si es mi destino, que sea mi destino. Lo importante es que construya. Presidente, me pregunto los empresarios que nos están viendo, de hecho me están escribiendo algunos. Sí. Tienen una relación con usted, algunos empresarios, otros no tanto. Se habla de ellos, ¿no? Como que poco hombro le ponen, no todos, pero la mayoría a su gobierno o al país. Y lo que yo tengo entendido es que usted tiene charla con los empresarios. Absolutamente. Y que usted se reúne, porque he hablado con algunos de ellos y me lo han comentado. Absolutamente. Entonces, para que la gente se quede tranquila, ¿vio? Mire, yo no me dedico a la política ni nada, pero tonto no soy. Y recorro la calle. Y como a la gente le interesa, quizás a través de nosotros, preguntarle a usted, justamente es eso, ¿no? ¿Cómo va el medio empresario? Si apoya al gobierno, si no lo apoya, si se han quedado prendados del otro presidente, en fin, son tantas cosas que se nos ocurren. Y lo tengo acá y se lo quería preguntar, presidente. Yo hablo absolutamente con todos. Sí. Yo hablo con los empresarios, con los sindicalistas, con los que trabajan, con los que producen, hablo absolutamente con todos. Hablo con pymes, hablo con grandes empresas. En el tiempo que nos toca, todos son necesarios. No podemos prescindir de nadie. De esta no se salva nadie solo. Claro. Nadie se salva solo. Y yo lo que necesito son empresarios que confíen, que inviertan, que produzcan y que den trabajo. Y en lo posible que exporten, porque necesitamos que entren divisas. Y para eso van a contar con toda mi ayuda. Para eso van a contar con toda mi ayuda. Ahora, la Argentina también, como en todos lados, como tiene buenos políticos y malos políticos, tiene empresarios con vocación empresaria Sí, y sí. tienen empresarios con vocación especulativa. Bueno, los que piensen en una Argentina especuladora, que no confíen en mí. No confíen en mí porque no es esa Argentina la que quiero. Yo no quiero una Argentina donde el negocio sea invertir a un plazo fijo, comprar dólares o apostar a un bono. Yo quiero una Argentina donde la inversión vaya a construir
caminos, construir puentes, construir ferrocarriles, construir puertos. Que salgamos para adelante, presidente, de una vez. Es que yo quisiera, la Argentina, Sí. ustedes se acuerdan también que cuando terminé el debate presidencial, al que nos obligaba el sistema, recordé la canción de Marilena Walsh, La cigarra. Tantas veces nos mataron, tantas veces desaparecí, a mi propio tierra fui, sin embargo estoy aquí. Bueno, aquí estamos. Y sí. No nos hemos caído, no nos van a tirar. Nos vamos a levantar. Lo único que espero es que haya sido la última vez que nos caigamos, que aprendamos. Ojalá sea así. Que aprendamos. Ojalá. En un ratito le voy a preguntar, porque además le preguntaba a Robertito Lo que acerca te pido de... es que no te dejes influenciar más por Massa. No. Porque eso es gravísimo. No, me gusta un poco esa maldad que Es metió. pura maldad Pícaro. eso de Massa, pura maldad. Está muy Debo tener joven, más Massa. maldades que todavía no, porque en este momento me está explotando el teléfono a mí, a Roberto, Sí. el canal, con el hashtag Alberto en Sobredosis de Sí. TV, la gente puede participar y también te puede hacer preguntas. Dale. Yo creo que es interesante que también en este espacio, en un ratito, nos cuentes qué pensás, por qué en un momento en la Argentina aplaudimos un montón de empresarios que decidieron de manera natural aportar dinero para ayudar a sus países en la pandemia, y acá cuando hay un proyecto para un aporte en contexto de pandemia de las grandes fortunas, muchos creo yo que levantan la mano y la voz sin saber bien de qué se trata, y me parece que también es una buena oportunidad para que lo explique. ¿Le está pasando bien vos, Sí, Robertito? quiero saber qué está tomando el presidente. ¿Qué le han servido, señor presidente? Mi habitual pomelo. Ay, escúcheme. ¿Y esta mañana qué hizo allí en la quinta? No sé si usted cocina, si Esta le cocina, mañana- si sacó al esta Dylan a dar la vueltita. Yo paso a veces en la bicicleta. Salí Sí. a dar la vuelta, salí a dar mi vuelta que trato, son Sí. 2 vueltas enteras de Olivos, 2 vueltas enteras de Olivos, Sí. son 5 kilómetros de caminata. Sí. Y ¿En cuánto después, tiempo? hora y cuarto, por Ah, ahí. un buen ritmo. Sí, podría mejorarlo, no voy a mentirte. Podría mejorarlo. Debería bajar unos kilos también, no te voy a ¿Y mentir. es cierto que vino manejando aquí su auto? Hasta Sí. acá? Ah, sí, mire. A la tarde, después me reuní con Martín Guzmán, con Sí. Miguel Pese, con Sí. Gustavo Bailey, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca para ajustar cositas de la economía. Estuvimos como 3 horas trabajando. Después almorcé, hablé con Piñeira Ujú. y me fui a Puerto Madero a buscar todos mis vinilos. Sí, porque no tenía mis vinilos. ¿Pero y- tiene el aparato para ponerlo? Sí, claro. ¿Es un Winco lo que tiene? No, no es un Winco. No, ¿qué es? eso- no, ya es un poquito más moderno. ¿Cuál es su preferido? ¿Cuál vinilo No, sí es su presidente. preferido? Ah, un tocadisco, un tengo tocadisco. muchos, tengo Tocadisco, muchos, sí, tengo muchos. tocadisco. Por ejemplo, Sí. ayer estuvo todo el día girando uno. Ayer estuvieron girando Crosby, Stills and Nash, que para mí es un trío. A veces se sumaba Young, que era un cuarteto, que es héroes de gusto, como digo yo, que me gustaban mucho. Sí. Y James Taylor, que ayer hubo un disco de James Taylor que tiene una versión, a vos te va a interesar, de A ver. Oh, Susana. ¿Eh? Hello, Susana, no don't cry for me. Que tenés que escucharla. Es la mejor versión Presidente. de Oh, Susana que he escuchado en mi vida. Escúcheme, hay mucha gente del Pero hay otro lado muchos mirándonos. discos, hay muchos. Hoy, por ejemplo, recuperé Sí. muchos discos de Arco Iris de Gustavo Santaolalla, que me gusta Ah. mucho. Salió acá. ¿Eh? Santolaya habló con usted, ¿se acuerda? Ahí Sí, intercambiaron yo lo quiero conocimiento. mucho, un músico extraordinario. Hay 50.000 personas mirándonos en el canal de YouTube, cada vez sigue más, y es Mirá un vos. hashtag. Usted es tendencia, presidente Alberto Fernández, o Alberto en Sobredosis TV. Le decimos a la gente, manden todas las preguntas que puedan y que quieran hacerle al presidente. ¿Y a usted qué le gustaría preguntar a la gente, por ejemplo? A usted, ¿qué le gustaría preguntar a su pueblo? Me gustaría preguntarle qué puedo hacer para convencerlos de que se cuiden. Hashtag, entonces, ¿qué puedo Bueno, hacer ahí. para convencerlos que se cuiden? Ese es el hashtag del presidente. Pueden responder ahí a través de las cuentas de C5N, de la Rubinca de la Mía y del presidente, que veo que le da pelota al Twitter y al... Ay, perdón, que me dicen, yo lo trato a usted, pero se me escapa. le doy, ¿vio? pero debo decir Sí, que acá sí. el único censurado soy yo. Que no me dejan hablar en Twitter como hablaba siempre. Pero usted le da pelota. Usted va por su aire. Bueno, está vamos cómodo. A en vivo, estamos Sí. en vivo, esto Sí. es Sobredosis TV, C5N, es un lujo para el canal Sí. y es un lujo como programa tener al presidente de la República Argentina que responde a todas las preguntas. En un ratito le voy a preguntar sobre el fútbol, si va a hablar del fútbol de Olivos, también le voy a preguntar si Está ese en pulpito- cuarentena, está en Claro. cuarentena. No trajo Juega la- muy rudo, me dicen, juega muy rudo al punto tal que un arquerito, vamos a decirle, se quebró 2 costillas alguna vez, que no es Alberto Es Fernández, verdad. que además es arquero. Es verdad, ¿Eh? es verdad, eso es verdad. No Y el entiendo. otro- De sí. fútbol están hablando. Sí, pero
después le voy a preguntar. Igual porque la eso es para otra charlar que tengo con- que arreglar es esa de Villarroel, que digo que como arquero era mejor presidente. Ay, sí. Porque yo los miro a ustedes, Sí. Tengo Claro, todo saber. anotado, No te la olvidas. No, la de Villarroel no me la olvido nunca. La de Villarroel. Bueno, lo veo Darío, tranquilo. feliz día también, que es el día de su abogado. lo Sí, dijo feliz día para Darío. Para feliz también, día. para Alberto, para mi tío que es abogado y toda mi familia, pues mis primos Sí. también. Y Para mi Cristina amiga también, que es Romina. abogada. Para Cristina. De claramente. Cristina también vamos a hablar, pero antes que nada, vamos al primer informe que se extendió. Robertito, es así. porque Sí, estamos con el usted presidente sabe de la que nos quedamos República hasta las 2 de la Argentina. mañana, le avisaron, ¿no? Le avisamos allí a Dylan, a Fabiola, a todos que el presidente se queda hasta las 2 de la mañana porque se extiende, Sí. se extra large este programa, ¿me entendés? Es así, quédate ahí. Pero el primer informe tiene que ver con la reforma judicial y de eso Ah. hay mucho, mucho para escuchar y para analizar. Así arrancamos.